Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Carla del Faro Odi y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Y hoy estamos de manteles largos. Tenemos el enorme privilegio de conversar con un músico que es fundamental para la guitarra latinoamericana, es compositor, es un creador incansable, es un viajero del sonido. Su vida ha sido un puente entre continentes, memorias, ritmos, paisajes. Y bueno, hoy recorreremos su historia íntima y artística, sus influencias, su oficio, su sensibilidad. Y bueno, pues gracias por acompañarnos, Juan Antonio Chicoria Sánchez, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esa cariñosísima introducción. Te la voy a pedir, la voy a copiar y la voy a anotar después para poder incluirla en mi reseña. Ah, qué genial. La hice a partir de tu reseña, además. Bueno, no, está mejor la tuya. No, hombre, no, y con todo el conocimiento en verdad, de lo grande que eres, en verdad es un honor que estés aquí conmigo, que hayas aceptado la invitación. Y bueno, yo quiero que nos digas primero, ¿por qué chicoria? ¿Qué es chicoria? Sí, Eso me sí, brinca. está bien, esa es como, esa es una pregunta muy recurrente, pero la respuesta no es tan, digamos, se crea mucha expectativa, ¿no? ¿De qué será chicoria? Pero nada, es una cosa absolutamente personal, familiar, me decían chicoria en mi casa, mis padres, chico, chicorito, chicorio, no, realmente no hay otra razón. Me gustaría que lo hubiera, ¿no? Una explicación un poco más simbólica, qué sé yo, más mágica, pero ¿sabes lo que sí ocurre? Es muy curioso, porque como siempre me han dicho chicoria, en la Ujú, casa, después en el colegio, después en la universidad, después, etcétera, digamos, que mi nombre, que es Juan Antonio, ajá. por alguna razón ya más esotérica quizás, nadie lo recuerda, Oh, no queda registrado en la memoria de quienes recién me conocen. Entonces, Juan Andrés, Juan Carlos, Miguel Antonio, José pero Antonio, te estaba poniendo. José Antonio muchísimas veces, José Antonio. Sí, Bueno, entonces, dada esa situación, dije yo, bueno, ya que me dicen Chicoria, voy a incorporarlo como nombre artístico. claro. Pero además hay una circunstancia de la cual yo estoy, digamos, ya en conocimiento de hace como unos 15 años más o menos, que en el momento de la creación como de mi artista en Spotify, Ajá, hay un Juan Antonio Sánchez, músico, guitarrista español. ok. Entonces él me escribió un día, me dijo, oye, mira, ¿qué hacemos? Yo también soy Juan Antonio Sánchez, soy guitarrista, soy compositor, soy español. Entonces, bueno, ahí dije yo, bueno, tengo que incorporar el chicoria, ¿no? Porque eso Claro, me individualiza. Entonces, claro. Y además yo cuando me presento como chicoria. En realidad ese claro. es mi nombre real, la verdad. Sí, sí, sí. No, yo pensé, ya sabes, N cosas. Yo pensé primero en la achicoria, en la Sí. ensalada, dije a lo mejor esta frescura, ¿no? Y ahorita que dijiste chicorita, cuando jugaba yo con los niños a este jueguito de Pokémon, Sí, había uno que era sí, chicorita por la el ensalada, ¿no? Poké- sí, el Pokémon Chikorita, el Ajá, Pokémon Chikorita. Mi hijo mayor, que ahora tiene 31 años, pero cuando niño también coleccionaba los cositos de Pokémon. Y me regaló una vez uno, que era el Pokémon Chikorita. Yo lo claro. tenía, sí, yo lo tenía guardado en mi billetera, después me robaron la billetera, se perdió. Pero el Oh, Pokémon Chikorita, me acuerdo claro, perfecto. qué entretenido. No, bueno, pues yo dije, a lo mejor va por ahí. Okey, bueno, No. genial. No, Bueno, también hay a ver. muchos que creen que es por Chick Corea, Ah, okey. Ah, eso no lo ¿no? pensé. Como Okey, una latinoamericanización de claro, Chick Corea, Chick Corea. Y claro, no, al contrario, digo yo. claro, él es. Claro, no, no. Genial. Ya, Okey, ya quisiera yo, no, ya quisiera él. no, ya quisiera yo. Ay, qué maravilla, qué bonito arranque. Okey. Bueno, pues me voy a arrancar con esta parte de los recuerdos, cuál Sí. de relacionados con la música en tu infancia. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Mira, hay un recuerdo que yo siempre lo traigo a colación, eh,
que es el que da inicio a mi historia musical, que es que a los 8 años, después del golpe de Estado, nosotros nos fuimos a vivir. El golpe de Estado es en septiembre del año 1973. Entonces, en febrero del 74 nosotros nos fuimos en un exilio que nos llevó por muchos países. Y el primero de esas estaciones de este exilio fue Argentina, fue el sur de Argentina. Nos fuimos allí porque mi segundo padre, digamos, mi padrastro, con quien yo me crié, era argentino, era hombre de teatro, entonces todos sus amistades en el lugar en donde nosotros vivíamos, que era en Neuquén, en el sur de Argentina, eran gente del mundo artístico, mucho músico. Y nosotros vivíamos en una chacra, en un sitio rural, ¿no? En las afueras de la ciudad de Neuquén. Entonces se juntaban los amigos y había asado, ¿no? La tradición argentina del asado, pero también llegaban con instrumentos, lo cual es una costumbre hermosamente latinoamericana, que es la de la guitarreada. Sí. Entonces llegaban con sus guitarras, con sus instrumentos, qué sé yo, con las quenas y tal. Entonces tengo el recuerdo muy, muy presente en una de esas guitarreadas, uno de ellos, que en paz descanse, Eduardo Bejarano, agarra el charango y toca Gracias a la vida. Oh. Y eso me marcó, digamos, mucho. Entonces yo le dije que quería que me enseñara eso. ¿No? Con mis 8 añitos yo tomé esa primera decisión que me transformó en quien soy. Pero esa fue la primera decisión consciente como músico. Fue decir, enséñame eso. Bueno, él me trajo una quena, que es este instrumento de viento andino. Le saqué sonido después de unos días, qué sé yo, de intentarlo porque es difícil, y ahí ya no paré más. Ese es como el primer recuerdo. Tengo, sin embargo, otros recuerdos, pero que son como, no son tan, eh, digamos, no determinan lo que ocurrió con mi vida, ¿no? Tengo el recuerdo, qué sé yo, de que mi abuela siempre me contaba que en el colegio, antes, yo aprendí algo en la flauta dulce, entonces, siempre ella decía un chiste, ¿no? Que era que yo le decía a mi abuelo, le digo, abuelo, oiga, le voy a mostrar, uno los trata de usted a los abuelos acá en Chile, ¿no? Entonces, mire, abuelo, le voy a mostrar Jesús, la alegría del hogar, de Bach, que me aprendí en el colegio, ¿no? Ya tocaba. Y después le decía a ella, abuela, y a usted, Strangers in the Night, ¿no? Y eso a ella le producía mucha gracia y siempre contó ese chiste. Un poco como para decir que había como una especie de distinción, ¿no? Como que a mi abuelo algo así clásico, no sé qué, a mi abuela Strangers in the Night. Claro. Yo no tengo muy claro ese recuerdo, yo no sé si como que ya lo incorporé a mi memoria como algo inventado, porque mi abuelo lo contaba tantas veces, pero es muy interesante si fuera cierto, porque fíjate que ya empecé, ya empecé con la conversación. Genial. Claro, fíjate que el hecho de que haya esos dos géneros, esos dos tipos de música, que yo los tuviera tan diferenciados, pero digamos, aprendidos al mismo tiempo, es algo que es propio de mi historia musical posterior, porque yo me considero un músico, un compositor que tiene lo popular y lo clásico como una misma cosa. Claro. Pero bueno, cierre de paréntesis. No, pero qué fabuloso y qué bonitas historias. Ahí estuviste mucho tiempo, bueno, Argentina fue el primer lugar en donde Sí, estuvieron. sí. ¿Ahí empiezan los estudios musicales formales o tú lo haces solo? No, la cosa formal. Es interesante el término formal, ¿ah? Da para conversar, ¿no? Lo Sí, formal, la forma, la formalidad. Claro, la forma, yo creo que, digamos, uno tiene que relacionar la cosa formal por lo menos con el estudio de aprender a leer y escribir música. Ese sería como el ABC de la cuestión. ujú, Y el estudio de aprender, yo recuerdo en Buenos Aires, porque esto fue en Neuquén, estuvimos unos meses en Buenos Aires, recuerdo una amiga de mis padres intentando explicarme y darme
algunas claves de la escritura, pero que no prosperó eso. Ajá. Siempre fue el desarrollo del oído en ese tiempo, ¿no? En esa época. Yo tenía 8 años, después 9 años, en fin. El exilio siguió. Después de Argentina, estuvimos unos meses en Panamá. Ok. Y estuvimos unos meses en Panamá porque estábamos esperando visa para poder entrar a México. Ok. Nosotros teníamos que ir a México porque había amigos chilenos nuestros que vivían en México y nuestro objetivo era, nuestro, yo tenía nada, el objetivo de la familia, ¿no? Sí. Era México. Entonces nos dieron la visa, finalmente nos fuimos a vivir a México. Yo viví 3 años en México. Ujú. Un año en Ciudad de México, el DF en ese tiempo, ¿no? Y 2 años en Guadalajara. Oh, qué bonito. Claro, y bueno, yo, digamos, la música ya me acompañaba. Entonces, ahí en Argentina aprendí a tocar quena y zampoñas, ¿no? Ajá. O sikus. Y después en México aprendí a tocar guitarra. Un amigo, nosotros siempre vivíamos en casas muy colectivas, con muchas familias compartiendo casas, ¿no? Como este, no sé, yo creo que un poco una cultura que venía de los años 60, de compartir mucho la vida. Claro. Sí, entonces vivíamos con familias, entonces de hecho nosotros en México, después vino el golpe en Argentina y muchos amigos argentinos se fueron a vivir a nuestra casa en México, ¿no? Huyendo de digamos, de la represión Sí. en Argentina. Amigos músicos, algunos se quedaron a vivir allá, algunos vivieron muchos años allá, algunos formaron un grupo que a lo mejor no sé si le habrás oído nombrar, que se llama Sanampay, Ah, que no. Sanampay fue un grupo, actualmente están en Argentina, pero un grupo que fundó un músico argentino, Naldo Labrín, que fue también guitarrista y director de los cuartetos de guitarra de Citarrosa en el exilio, Alfredo Citarrosa, cantor uruguayo muy importante. Bueno, y entonces aprendí a tocar guitarra ahí en México. Y ahí yo tuve un profesor particular, en Guadalajara, me acuerdo, que sí me enseñó a leer y a escribir música. Entonces, quizá eso debiera aplicar como comienzo de estudio formal. Claro. Pero en realidad, eh, yo más bien ese recuerdo, ese hecho, yo lo incorporo a mi eh, práctica, a mi aprendizaje como práctica intuitiva, empírica, del desarrollo del oído. Claro. Porque yo apenas aprendí a tocar guitarra, empecé a sacar las canciones por ejemplo, de la nueva trova cubana o del cancionero popular latinoamericano, boleros, etcétera, ¿no? Corridos, valses peruanos, en fin, folclore argentino. Entonces, sacar de oído con la guitarra es una manera de aprender armonía, Sí. porque la guitarra es un instrumento esencialmente armónico. Eh, claro, después nos fuimos a África. Después nos fuimos a África. En África, y yo seguía haciendo música. Entonces, en África vivimos en un país donde había mucha presencia de sudamericanos, ¿no? Exiliados. Entonces había una colonia importante de chilenos y ahí yo me integré a un grupo de raíz folclórica de Chile. Y ahí seguía tocando y seguía desarrollando la cosa del oído. Y yo ya había, digamos, yo me había familiarizado ya con repertorios clásicos latinoamericanos de guitarra, porque en Guadalajara yo asistía a una peña en donde había guitarristas que tocaban, ¿no? Repertorios de Villalobos o de Tárrega o de, digamos, españoles, no solo latinoamericanos. Leo Brauer, Antonio Lauro, en fin. Entonces eso ya era parte de mi audición. Entonces yo ya estaba estudiando esa música al escucharla. Sí. Yo pienso que en la medida que uno escucha con cierta inteligencia, ¿no? Y empieza a relacionar las cosas que suceden auditivamente, ya está estudiando, aunque Claro. sea autodidactamente. Bueno, y después regresamos a Chile, y ahí sí, después del colegio yo estudié en la universidad una licenciatura en música. Entonces, ese tendría que ser más bien ya el momento correcto y real del estudio formal que preguntabas. Claro. Son respuestas muy largas, ¿ah? Sí, Yo lo no, sé. pero fabuloso. Y además, ahora te voy a regresar.
porque me Ya, perfecto. interesa, porque me interesa muchísimo, digo, para la formación de un compositor, y tú lo sabes, esta experiencia que va uno tomando, que tomaste además de niño estando en tantos lugares. Entonces, como niño, independientemente de la música, como niño, ¿qué recuerdas o cuáles son tus mejores recuerdos en Argentina? Bueno, tengo muchos recuerdos. Fíjate que además de la música, de este hecho de haber aprendido a tocar quena, hay un dato que creo que es bien importante que da cuenta de mi manera de ser músico, Okay. que es que quena me enseñaron me enseñaron alguna melodía y lo que más me resultó entretenido fue hacer alguna melodía yo. O sea, si ya me Sí, enseñaron eso, ahora yo quería hacer una. claro. Como muy naturalmente. Es decir, es como no sé si llamarlo instinto, pero es como una predisposición quizá a inventar, a Sí. crear, ¿no? Entonces, el otro, lo otro que te quería contar que ocurre en ese mismo tiempo es que unos amigos también de mis padres me regalaron un libro de Emilio Salgari, Los Okay. Tigres de la Malasia, ¿no? Escritor italiano, siglo XIX, más o menos contemporáneo de Julio Verne. Entonces yo leí libros a esa edad, leí Los Tigres de la Malasia, y leí también algunos libros de Julio Verne. Fueron los primeros libros que yo leía a los 8 o 9 años. Sí. Entonces, es fascinante, me empezaron a gustar los piratas y todo el mundo de la piratería, ¿no? Como por lo menos planteada románticamente, ¿no? Sí, Con sí, esta sí. imagen romántica. Eh, yo me subía a los árboles de la chacra, ¿no? Unos manzanos que teníamos, entonces era como que estaba arriba del galeón, ¿no? Sí, sí, De sí. la fragata y todo. Pero lo curioso, que es lo que te quería contar, es que entonces había unos personajes, el corsario negro, el corsario rojo, eran como personajes pero faltaba el corsario azul. Oh, Entonces empecé a escribir yo el corsario azul. Entonces había una máquina de escribir, estas máquinas Olivetti creo que era. ajá. Para allá toda la cuestión. Y entonces yo escribí como 12 capítulos, o bueno, eran 12 hojas, un capítulo por hoja, pero fueron 12, tenía 9 años, imagínate, Sí. del corsario azul. Mm, Entonces inventaba personajes, es decir, esta situación, ¿no? Esta, como yo te decía, predisposición a que si algo me gusta, quiero yo probar yo una posibilidad mía claro. de lo que me está gustando. Sí, sí, sí. Sí. A mí también me gustaba dibujar mucho cuando niño, Okey. ¿no? Y yo creo que es de algún modo ese gusto por dibujar y por inventar cosas dibujando, lo heredó mi hermano menor, 10 años menor que yo, que actualmente es un gran pintor Okey. argentino, ¿entiendes? Él nació en Buenos Aires en esos años. Ya. Vive actualmente en Buenos Aires hace como 30 años y es un gran pintor, digamos. Lo digo, bueno, okay, hay un poco de cercanía, pero es un pintor muy reconocido, muy exitoso y qué sé yo. En fin, pero esta cosa de inventar algo a partir de algo que te gusta y de tú tener que decir lo tuyo, es algo que recuerdo muy presentemente, ¿no? De mi infancia en Argentina, Claro. ¿no? Esas dos cositas, ¿no? Lo de crear la melodía y crear una historia del Corsario Azul. No sé qué pasó después con eso. Se me perdió con el andar, en fin, la cantidad de casas y tal. Pero esos son dos recuerdos que te quería decir, ¿no es cierto?, de Claro. Argentina. Ay, qué maravilloso. No, y bueno, obviamente tenías ahí esa parte creativa, pero a Sí, flor de piel y con cambios tan rápidos, yo creo que eso también en un niño, y tú lo sabes, la creatividad, híjole, aflora sí o sí, sí, ¿no? sí, sin duda. Panamá, a ver, recuerdos, algo bonito, algún recuerdo en Panamá. ¿Cuánto tiempo estuviste Sí, ahí? 2 meses. No, Estuvimos 2 meses en Panamá y bueno, imagínate, yo venía con todo el gusto de los piratas, entonces Panamá era como sí,
tierra de piratas, ¿no? Frente a Panamá había una isla, la isla Taboga, en donde había habido, que eso, había estado Henry Morgan y Francis Drake y no sé qué. Entonces, como que estos personajes que yo los leía en los libros, porque era muy entretenido eso. Mi padrastro, digamos, mi segundo padre, que es Roberto Espina, dramaturgo, director de teatro, actor titiritero. Él escribió muchas obras de títeres que actualmente hay muchas compañías de títeres en Latinoamérica y en España que, que interpretan las obras de Roberto. La República del Caballo Muerto es el nombre, por ejemplo, de un grupo de piezas breves así para títeres. Y él hacía títeres, él hizo como, enseñó títeres en Panamá, como de esos 2 meses teníamos que subsistir, entonces él hizo como talleres de títeres, por ejemplo, qué sé yo. Y yo me acuerdo estar ahí muy con él haciendo títeres también, tengo ese recuerdo como de titiritero, ¿no? Tengo ese recuerdo. Entonces están los piratas, están los títeres. El primer recuerdo que tengo de Panamá es cuando llegamos en el avión, en la madrugada, se abre la puerta del avión y me golpea una bocanada de ese aire húmedo del Caribe. Sí. Eso fue muy impresionante. ¡Pah! Es como estar metido en otro universo. Sí. También tengo recuerdo de las frutas, el mamey, el mamón, una fruta que yo no conocía y que eran fascinantes. Sí. Tengo recuerdo de unas monedas, los balboa. Balboa, no sé si será todavía la moneda de Panamá, ¿no? Perdí pero eran monedas, ¿no? Entonces, hoy todos esos recuerdos de niño. Oh, México, Guadalajara, 2 años. Bueno, tuve 2 años en Guadalajara. No, Ajá. México fue como fundamental. Okay. Fundamental. Yo creo que en México realmente, yo creo que ahí yo como que realmente es como los cimientos de quién soy musicalmente. Okay. Nosotros en una de las casas que vivíamos en Guadalajara, la Casa Grande le llamábamos, estaba en Herrera y Cairo 1171, nunca me olvidé, entre Gregorio Dávila y Nicolás Romero. Yo no he Okay. vuelto a Guadalajara, si volviera tendría que buscar esa dirección. Claro. Era una casa grande que tenía como tres patios interiores, por así decirlo, ¿no? Entonces vivíamos varias familias. Y se hacía mucha música, muchos títeres, mucho arte, mucho teatro, pasaban muchos artistas. Noel Nicola de México, de Cuba, de la Nueva Trova Cubana, pasó por la casa, lo conocimos, ahí yo lo conocí. Wow. Este, eh, en fin, muchos músicos, ¿no? Que iban y venían. Entonces tengo este recuerdo muy presente. Yo tenía un amigo que actualmente vive en México, que yo le enseñé a tocar guitarra, él era argentino, tenía un año mayor que yo, Ajá. también hijo de exiliados, ¿no? Pero se quedó en México, Aldo. El Aldo se dedicó a la música, él es actualmente es el bajista de La Maldita Vecindad, Ah, muy bien. Aldo. Okay. Cuando teníamos 12, 13 años, teníamos un dúo, el dúo Latinoamérica, y hacíamos canciones, nosotros, con letras, ¿no? Uh-huh. Entonces, unos corridos, teníamos el corrido de los cabrones, entonces, con letras que nosotros hacíamos, por supuesto, influenciados por todo lo que estaba sucediendo con este exilio de nuestras familias, ¿no? Entonces estaba el nombre de Pinochet y de Videla como estos dictadores que entonces los integrábamos en el corrido de los cabrones. Sí. Entonces hacíamos muchas canciones así y tocábamos en una peña, que era esta peña donde también tocaban los guitarristas que te mencionaba, la peña Cuicacali. No sé si Okay. existirá todavía la peña Cuicacali. Investigar. Cuicacali. Sí, sí, sí. Claro, si yo volviera tendría que ver ahí, bueno, y los amigos, ¿no? Que en la peña Cuicacali yo tocaba con el Aldo, tocábamos con este dúo, 2 guitarras, yo a veces hacía quena en algunos temas. Entonces, había un grupo de la peña, el grupo Canto Latino, ¿no? Un grupo de adultos que tocaban música latinoamericana. Enrique Ortiz era el director de este grupo, me acuerdo. Y una vez ellos
les ofrecieron una especie de gira por Estados Unidos, por Los Ángeles, y a canto latino. Pero ellos no tenían viento, no tenían vientista. Entonces me propusieron que yo me integrara a canto latino para poder hacer esta mini gira. Entonces fui con ellos, yo tenía 12 años, ¿entiendes? Guau, Y ellos estuvimos en Los Ángeles, estuvimos en Tucson, Arizona. Y entonces yo tocando quena junto a canto latino. Eso, imagínate ese recuerdo. O sea, lo que te quiero decir es que yo ya era músico. Yo estaba claro. ya como familiarizado y habituado a los escenarios. Sí, 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 sí. Este, entonces, o sea, ya estos recuerdos ya son como recuerdos de un músico, más que de una infancia, ¿no? Claro, sí, Porque igual esos recuerdos a los recuerdos que tengo de todas mis otras actuaciones que he tenido en distintos países y en distintas edades, digamos, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pero esos son, tengo también otros recuerdos, si quieres te los puedo decir así Sí, rápidamente. adelante. A mí me encanta el fútbol, Oh, me encanta, soy muy fan del fútbol, pero no soy fan de ningún club. No, okey, no mm, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, lo disfruto, lo sigo, juego, okey, pero no tengo ese, digamos, eh, no sé si amor, no sé si es amor, pero esa pasión okey. fanática por una camisa, ¿entiendes? Por decir, no, yo soy de tal club, excepto en Guadalajara. En Okey. Guadalajara yo era de las Chivas del Guadalajara. Bien. Ese era mi club. ¿Y tú sabes cuál era una de las cosas que más me gustaba de las Chivas del Guadalajara? La Que era mascota. No. que en esos años, mediados de los 70, era el único club en México, creo que era uno de los, no sé si el único, que solo admitía jugadores mexicanos. Sigue siendo así. Todos los otros equipos, en la América, en esos años estaba Carlos Reynoso, chileno, estaba Sí, Osvaldo, estaba, ¿cómo se llama? Creo que en Cruz Azul estaba el Pata Bendita, Osvaldo Castro. okey. En fin, o sea, había jugadores chilenos que eran razón suficiente para que yo me sintiera identificado con esos clubes, ¿no? Pues no, pues no. Justamente el que solo tenía mexicano, ese me gustaba. Claro. O sea, Guau, eso habla de que yo también me sentí muy mexicano, ¿entiendes? claro. Me acuerdo cuando en esos años fue en México, clasificó para el Mundial de Argentina, 78. Ajá. Iba con mucha expectativa México a participar. Es muy parecido a Chile la historia futbolística de México, porque son países muy futbolizados, pero que en general siempre les va mal. Sí. A veces les va un poquito mejor, no sé qué, pero México llegó y el primer partido perdió 6-0 con Alemania. Le tocó a Alemania en el mismo grupo. Entonces, ¿entiendes? Entonces, en fin, ya ese es otro recuerdo que tengo ahí de Qué México. genial. Okey. África, estuviste en Mozambique. Sí, estuve 2 años y El medio en cambio, Mozambique. digo, impresionante, supongo, ¿no? Sí, por supuesto, pero uno tiene como a esa edad, ¿no? Uno de los libros que yo leía, además de Los Tigres de la Malasia, Julio Verne y todo esto que te conté en Argentina, me Sí. acuerdo de un libro que también compraba yo en una librería que estaba abajo del departamento en donde vivíamos, en Buenos Aires. Bomba, el niño de la selva. Okey. Bomba era como una especie de Tarzán, pero niño. Yo no sé quién escribía pero era como una serie de libritos, ¿no? Ajá. Entonces uno llega a África, por supuesto que con ese imaginario, ¿no? De Tarzán y de los animales y de la selva y todo. Imagínate que nos subimos al avión desde Roma para Ujú. viajar hacia Maputo, la capital de Mozambique, y el avión estaba tapizado, el tapiz del avión con animales africanos, ¿no? Elefantes, con jirafas, entonces ya era como entrar así, oh, voy a la selva, voy Sí. a vivir en una choza, uno no, pero no, pero una ciudad nomás, pero una ciudad, un puerto con edificios y toda la cuestión. Sí. Había, por supuesto, reservas de animales, ¿no? Cerca de Maputo había una donde había otra en el medio de Mozambique, en la región como de Beira, se llamaba Gorongosa. Sí. Yo fui, estuvimos ahí como una semana y claro, ahí uno ve los animales. Estuve como una semana porque mi mamá fue un trabajo, mi mamá trabajaba en Naciones Unidas. Okey.
Entonces, claro, qué sé yo, que en la noche escuchas a los leones, ¿entiendes? Es decir, como que está bien, eso existe. Sí, Pero también es una ciudad normal, es un puerto, los barcos, las avenidas. La particularidad es que en el colegio yo era el único blanco entre 40 compañeros, todos negros, ¿entiendes? claro. Entonces eso puede ser raro, pero yo nunca me sentí distinto. Ok, Y eso es muy bonito como de la cultura mozambicana, digamos, de lo que era en ese momento como una mentalidad también, ¿no? De ellos, como de aceptarme, de integrarme, y yo nunca me sentí blanco, claro. Qué ¿entiendes? fabuloso. ¿Y la Sí. música ahí? Bueno, eso es fascinante porque, bueno, yo tocaba mi flauta traversa. Cuando yo fui a Estados Unidos con canto latino, la respuesta también está salteada, ¿te fijas? Sí, sí, sí. Yo me traje una flauta traversa que me regalaron, ¿no? Una flauta traversa. Entonces, en el colegio en el que yo iba a Maputo, me integré inmediatamente al grupo del colegio, ¿no? Un colegio grande, no sé, qué sé yo, 3.000 habitantes, de 3.000 estudiantes, muy grande, un liceo gigante, enorme. Josina Machel se llamaba ese liceo. Este, y me integré al grupo. Y el grupo, eh, música y baile, Oh, como una cosa muy natural, ¿no? Bailes locales, bailes de ellos. La presencia del baile es algo muy cotidiano y callejero. En la, había muchas manifestaciones políticas, por ejemplo, en la calle. Mozambique era un país socialista en esos años 70. ¿No? ujú. Había dos países que tenían como gobiernos más bien socialistas, que eran Angola y Mozambique, que tenían apoyo como del universo, del, del, como de Europa del Este, ¿no? Había mucha presencia de la Unión Soviética en esos años, de Checoslovaquia, de Polonia, de Alemania democrática, en fin, en esos países. Y por eso estaban estas colonias de exiliados sudamericanos. Entonces había muchas manifestaciones en la calle, se juntaba, qué sé yo, había un determinado líder que iba a dar un discurso, entonces ya la gente salía a la calle y había un gran, una gran cantidad de personas en la calle escuchando un discurso, pero antes del discurso había música y cantaban. Entonces, pero cantaban todas las personas que estaban en la calle. Entonces había primero un moderador, ¿no? Antes que hablara el político, entonces vamos, ya, entonces viene no sé qué, no, vamos a esquecer o tiempo que pasó. Y todos respondían, no, vamos a esquecer o tiempo que pasó. No solamente todos cantando afinados, sino que Sí. cantando no, vamos, en los bajos, ¿no? O los barítonos, distintas voces, se sabían sus voces, como que Uf, habían aprendido en el colegio, no sé si eran sopranos, si eran barítonos, contraltos, y cantaban estas canciones, estos cantos de revolución, en sus tonos, claro. y todo afinadito. Entonces, imagínate, no sé, 1.000 personas en la calle y cantando afinado. Sí, Para no, mí eso era muy impresionante, para mí. claro. Muy impresionante. Y después y los bailes eran con ropas tradicionales, qué sé yo, con un escudo, con piel de leopardo, y eran bailes que tienen además mucha relación con los bailes de Latinoamérica, porque los llevaron a Latinoamérica Sí. con la esclavitud, ¿entiendes? Entonces había muchos bailes parecidos al malambo, por ejemplo, ¿no? El argentino. El malambo, además yo creo que malambo debe ser una voz africana, Sí. me imagino, ¿no? Malambo, suena africano. Entonces, todo esto yo lo veía en la calle, los niños, ¿no? Era muy natural, no era como una escuela de danza que estudiaba e iba, no, eran las personas que se preparaban en el barrio y pam, y bailaban. ¡Ay, qué hermoso! Sí. Qué hermoso. ¿Cuándo regresas a Chile? ¿Qué edad tenías? Tenía 15 años. 15 años. 15 años. Con 15 años regresé a Chile, cumplí 16 a los pocos meses. ¿Y cómo fue ese regreso? Bueno, hay una particularidad de esta historia mía, que
el hecho de tener que viajar, estar poco tiempo en un lugar, moverse a otro lugar, eh, conlleva un problema, digamos, afectivo importante, porque estableces amistades y tienes que abandonarlas. Sí, Eh, pero al mismo tiempo te, te, te prepara para hacer rápidamente amigos también. claro. Son como las dos caras de la moneda. Entonces, yo creo que yo desarrollé una capacidad para integrarme rápidamente a nuevos universos, a nuevas realidades, ¿no? A Claro. nuevos colegios, a nuevos barrios. Este, entonces, creo que yo creo que aprendí a desarrollar una capacidad como de relacionarme así más extrovertidamente, a pesar de que yo creo que yo más bien soy introvertido, pero la realidad me hizo extrovertido, es la circunstancia. Okey. No sé si existe esa figura. Sí, yo creo que sí, que muchos la tenemos. Bueno, la cosa es que cuando regresamos a Chile, bueno, por un lado llegamos este, a un colegio. Primero era un colegio de los pocos colegios que había en Santiago que tenían como la particularidad de que había muchos hijos de retornados del exilio. Entonces era un colegio más bien de izquierda, por así decir, ¿entiendes? Sí, Eh, y entonces por un lado llegué a este colegio, que era el colegio en el que yo había estado antes de irme de Chile. okey, O sea, yo regresé a mi colegio. Y ese colegio siempre se mantuvo y se mantuvo como con esta particularidad, como de ayudarle a las personas que llegaban del exilio, a hijos de torturados, hijos desaparecidos, es decir, había como una especie de resistencia importante. claro, Entonces, primero yo llegué a un espacio que me acogió con mucho cariño, sí. primero. Además había un amigo que yo había conocido en México, Oh, que era Ángel y Javiera Parra, los nietos de Violeta Parra, que okey, ellos vivían en México, ellos habían ido también al exilio a México. sí, Entonces yo conocí allí, los conocí a ellos cuando teníamos 10, 11 años. Entonces después llegué al colegio y me reencontré con ellos. Entonces hubo también como un cariño. Inmediatamente me integré al grupo musical del colegio. Inmediatamente me integré al equipo de fútbol del colegio. claro, ¿Entiendes? Entonces eran como una serie de cosas que me hicieron sentir muy bienvenido, muy rápidamente bienvenido. sí, Pero también muy consciente de que este colegio era como una especie de, digamos, de situación eh, particular y distinta de las otras realidades de Santiago y de Chile. Porque había una situación política difícil en sí, el país, ¿no? Había todavía la presencia de la policía, digamos, secreta o digamos, lo que era la Central Nacional de Inteligencia, como se llamaba, sí, perseguía, desaparecían las personas, etcétera. Entonces, no era algo teórico, sí, ni era algo lejano. Si es que yo estoy en un exilio, disfrutando con nuevos amigos y sé que en el país de mis padres suceden cosas. Ahora sí, yo estaba ahí, compañeros de curso de pronto no llegaban y después llegaban a la semana siguiente y sabíamos que los habían detenido para hacer algunas preguntas y lo habían interrogado y entonces llegaba asustado, ¿entiendes? Es decir, era una realidad que estaba ocurriendo en ese momento. sí, Eh, pero bueno, llegué también, como te digo, muy bien recibido, inmediatamente me hice mi novia, ¿entiendes? Entonces estaba la música, estaba el fútbol, estaba el noviazgo, o sea, había con mucho cariño. claro. No, sentí que volvía a mi país, digamos, absolutamente, ¿no? Sí, sí, sí. Ya de ahí no has vuelto a salir, ¿verdad? Ya no te has vuelto a ir. Sí, yo viví, bueno, primero unos meses en Venezuela,
fue un intento de irme a vivir a Venezuela, pero no, duró solo unos meses. A casa de mi padre, mi papá, digamos, mi papá biológico real, ¿no? Que yo lo dejé de ver a él cuando yo tenía 7 años y lo volví a ver cuando yo vivía en Mozambique, lo fui a visitar a España. Él vivía, él ya estaba en Madrid. Él también se había ido después del golpe, pero por otro lugar, ¿no? Claro. Él se casó con una cantante venezolana muy popular, que es mi segunda madre, digamos, que es Soledad Bravo, que es una cantante muy popular, muy importante. Y entonces yo llegué a Madrid, la conocí, los acompañé en un viaje por Andalucía, por Portugal, ella cantando. Para mí fue una maravilla. Entonces, y después de eso yo lo vi a varias veces a mi papá, pero siempre en circunstancias como de vacaciones. Okay. Entonces no era algo muy real. Entonces como que después de la universidad yo quise ir a vivir con él para vivir un poco con mi papá, para tener... Sí. Pero se dio la circunstancia trágica de que justo después de la universidad, en ese año en que yo estaba como haciendo como el examen de grado y todo eso, muere mi madre. Entonces muere de una manera trágica, inesperada, y entonces, si bien yo me intenté ir a vivir a Venezuela, no prosperó la cosa, yo quise volver. Entonces, además estaba mi hermano, como te contaba, 10 años menor, entonces finalmente regresé. Pero después yo viví en España, viví 6 años en Madrid, Okay. desde el año 2003 hasta el año 2009, ¿no? Okay. Hasta fines del 2009. Ese ha sido las veces que, digamos, el otro país en el que he vivido. Y después ya regresé y he estado siempre viviendo aquí en Chile. Viajo bastante, tuve épocas en que viajaba bastante a Venezuela porque mi papá después se fue a vivir a Venezuela, Okay. después de Madrid. Entonces yo fui varias veces a verlo. eh, a Argentina siempre voy muy regularmente porque está mi hermano. Entonces tengo No una para, no no, para. no para. Claro, entonces en ese sentido, si bien no vivo en Argentina ni finalmente viví muy poco en Venezuela, me considero como que soy parte de esos lugares también, y de México también, ¿no? Claro, hijo. Y aunque, digo, me voy a dar un salto, pero enorme. ¿Cómo Sí. llegas entonces a los choros ¡Ah, ahí en qué la bonito! Serena? Está muy Sí. bien. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Mira, los hijos. Llegan los hijos primero. Llegan los hijos. Después de la universidad yo tuve mi hijo, mi primer hijo, Raimundo, mi hijo mayor. Yo tengo 3 hijos, tres Okay. hijos de 3 relaciones diferentes, ¿no? De tres mujeres. Eh, Eso fue después de la universidad. Después tuve mi segunda relación con la que tuve mi hija, pero que eso fue como 8 años después de mi hijo, más o menos, nació 7 años. Entonces, con la madre de ella nos fuimos a vivir a España, porque la madre de ella es bailadora de flamenco. Okay. Entonces ella necesitaba desarrollar, estudiar, entonces yo decidí acompañarla. Fui con ella y nuestra hija tenía 2 años en ese momento. En España nos separamos, la vida, ¿no? En fin, yo echaba de menos, yo quería estar en Chile, musicalmente, desarrollar mi historia en Chile. Entonces, en una de las giras, ya separados hace mucho tiempo, qué sé yo, pero en una gira que vine a Chile, conocí a quien es actualmente mi compañera. Okay. Entonces volví a Chile, obviamente, digo, ya, aquí está mi compañera. Entonces tenemos un hijo, que es mi hijo menor ahora, ¿no? Entonces los hijos tienen más o menos 10 años de diferencia entre todos ellos. Entonces es como que tengo 3 hijos únicos. Y mi compañera, ella es del norte, digamos, de la ciudad de La Serena. Entonces, por eso, bueno, vivimos primero en Santiago, ahí nació mi hijo, vivimos 8 años, después vino la pandemia, y en la pandemia decidimos venirnos a vivir a La Serena, por la familia de ella y la contención con mi hijo, etc. Entonces, Los Choros está a 1 hora y media al norte de La Serena, ¿no? En Los Choros vive mi cuñada, la hermana de mi compañera. Okay. Entonces es un pueblo pequeñito, Los Choros, que está en el desierto, es un oasis, ¿no? Rodeado
de grandes extensiones, digamos, de cactus y de animales propios de esa zona desértica, de guanacos, zorritos, burros salvajes. Estamos a 20 kilómetros de la playa, hay un lugar muy, digamos, turísticamente muy importante que se llama Punta de Choro, y hay toda una zona ahí que es de presencia de ballenas, de delfines, incluso el pingüino de Humboldt también va en eso. Entonces, es un lugar como que tiene como un spot, ¿no? Un lugar de protección, por esa razón. Y Los Choros es un pueblo muy pequeño, 300 habitantes, ¿no? Este oasis que te digo, porque hay un río subterráneo, un río que se hundió hace 100 años, producto de un terremoto. Los terremotos son algo muy presente en nuestros países, como Sí. bien sabes. Entonces se hundió este río, que era un río grande, pero está en las napas y por lo tanto hay una vegetación muy exuberante en este pueblo de Los Choros. Ahí hay unos huertos, ¿no? Con olivos centenarios y qué sé yo, en fin. Entonces ahí estamos viviendo entre Los Choros y La Serena, ¿no? Nos movemos, ¿no? Okey, okey. Qué barbaridad. Bueno, me tengo que regresar, ahí voy de nuevo. No nos va a dar tiempo, voy a necesitar como 3, 4 horas contigo, maestro. Lo que necesites, yo estoy aquí, tengo tiempo. Ay, qué No, bonito. pero podemos hacer, si quieres, distintas sesiones también, ¿eh? También es una posibilidad. Sí, Continuará. eso estaría maravilloso. Es que, a ver, bueno, me ubico. Regresas a la Sí. a Santiago, bueno, entras al colegio. ¿En qué momento entras a la Universidad de Chile a estudiar música? ¿Por qué? Claro, bueno, sí, antes de terminar el colegio yo empiezo a tomar clases particulares con un profesor que es Oscar Olsen, que es un maestro guitarrista, que hace clases en la Universidad Católica acá, de guitarra clásica. Eh, entonces eso como que me adelanta y me prepara. Obviamente yo tenía que estudiar música, a pesar de que tenía muchos otros intereses, Sí, la literatura, por ejemplo. sí. Claro, siempre me ha gustado escribir, siempre. Siempre me ha gustado escribir, ¿no? De hecho, eso es como una especie de sueño que tengo, ser escritor. Entonces, tengo algunos libros que he escrito, pero de cosas de música, ¿no? Pero escritor de fantasía, de ficciones, qué sé yo. Eh, la educación me gustaba también, el estudio de la educación, la psicología, siempre cosas humanistas. Pero también el idioma, ¿no? La filología, etcétera, en fin. Eh, pero era obvio que tenía que estudiar música, porque eso me lo dijo un amigo pronto, que yo no sabía qué quería estudiar, y me dice, oye, pero es obvio que tú eres músico, ¿no? ¿Cómo te lo cuestionas? Qué curioso, cuando es obvio que eres músico. Y claro, yo no, como era tan músico, no me daba cuenta que lo era. Okey. Claro, porque una cosa es si uno está tan ahí, que uno dice, ah, tengo que estudiar en la universidad, ah, ¿qué puedo estudiar? Porque la música es algo tan cotidiano y tan presente que no es algo ya que estudiar, yo ya soy músico. Claro. Pero había que estudiar música, por supuesto, pues, había que estudiar armonía, había que estudiar cómo se llaman las cosas que yo ya sé o que yo ya sabía, ¿no? Sí, Porque sí. esa armonía que estudié con la guitarra de Silvio Rodríguez, había que comprender cómo se llamaba, de qué se trataba más teóricamente. Entonces, así fue como yo estudié una licenciatura en música porque, si bien la idea inicial era estudiar guitarra con Oscar Olsen en la Universidad Católica, el año que yo salí no había cupos en su cátedra en esa universidad. Entonces, bueno, como también me gustaba la composición, un amigo de una amiga de mi abuela, muy gran músico chileno, Rodolfo Norambuena, me junté con él, ¿no? Este, aconsejado por esta amiga, quien estaba muy al tanto de todo el movimiento musical de la composición como clásica en Chile, en Santiago, me dice, mira, si a ti te gusta la composición, tú tienes que estudiar aquí en la Universidad de Chile, porque aquí enseña Cirilo Vila. Okey. Cirilo Vila, ¿quién es Cirilo Vila? Bueno, yo alcancé a tener 2 cursos con Cirilo Vila al final de mis estudios y fueron suficientes para corroborar lo que él decía. Cirilo Vila fue un maestro, pianista extraordinario, compositor,
que estudió con Oliver Messiaen en Francia, que estudió con Max Deutsch, gran maestro de composición en Chile, muy inteligente, muy sensible. En sus clases él incorporaba no solamente la música clásica, sino que la música popular, ejemplificaba con cosas del tango, con cosas del rock, de lo que fuera. Y con la partitura, leyendo ahí todo, Mozart, o Beethoven, o Stravinsky. Entonces fue realmente una maravilla. Así que retroactivamente yo tendría que decir que estudié en la Universidad de Chile porque estaba Cirilo Vila, Ok. pero retroactivamente, porque me lo dijo alguien, ¿no? Y yo, la licenciatura en música son 5 años, después uno continúa, en esos años por lo menos uno continuaba estudiando composición, porque ahora se entra a estudiar inmediatamente composición. En ese tiempo había que hacer primero esos 5 años y después... Pero murió mi madre, como te contaba. Entonces murió mi madre y algo cambió radicalmente en mi vida, ¿no? Entonces no seguí estudiando. Entonces no estudié composición, Ok. pero seguí componiendo. En los años de la universidad, paralelamente a las clases, digamos, formales, ¿no? A las clases de la facultad, con 2 compañeros decidimos formar un taller de composición. Ok. Entonces empezamos a juntar 2 veces a la semana en este taller, en casa de uno de ellos, o nos íbamos turnando a veces en las casas, para estudiar música y para darnos tarea de composición, porque en la universidad había muchos ramos que sentíamos que eran una pérdida de tiempo, que no se hacía lo que, como que había que cumplir con una serie de cosas, como son las universidades, que también son así, ¿no? Claro, sí. Que tienen que cumplir, ¿no? Hay que cumplir y no sé qué y tal, y nosotros queríamos aprender, no queríamos cumplir. Sí. Queríamos lo que nos motivaba era la aventura del conocimiento, de la música y de la vida y de la filosofía y de la metafísica y de la existencia, ¿no? Sí. Este taller de composición y lo inventamos nosotros, duró 6 años. Duró, digamos, sobrevivió a la universidad. Sí. Y entonces ahí nos dimos muchas tareas de composición. Entonces yo sostengo que ese taller, el taller 33, fue un taller fundamental en mi desarrollo como músico, en mi formación musical, porque me entregó una serie de herramientas que tienen que ver como con la confianza en mí mismo, en mis capacidades, con la confianza en el oído, digamos. El oído es el mejor juez. Esa es una como de las máximas que concluimos en el taller 33. Eh, y claro, analizábamos no solamente, qué sé yo, Bach o Brahms, sino que también Frank Zappa, el misterio de las voces búlgaras, en fin, como que estábamos atentos a la música, ¿no? Y Sí. a la maravilla de la música. Eh, entonces, si bien yo no estudié composición de manera formal, ¿no? Sí estudié composición de manera interior, real, digamos, ¿no? No Claro. sé si decirla informal, pero No. muy real, muy Claro. real. Claro. Entonces, bueno, y después tomé cursos de composición de manera esporádica. Tomé un curso de composición con Leo Maslía, un gran, no sé si le conoces, un gran pianista, compositor y humorista uruguayo, extraordinario. Un curso breve de 15 días en Argentina. Después tomé unos cursos esporádicos cuando viví en España con Egberto Gismonti, un gran compositor brasilero que yo admiro mucho, que es uno de Sí. los compositores más grandes vivos, en mi opinión, con cuya música yo me identifico muchísimo. Entonces, claro, todos estos eventos como que reforzaron una condición personal muy interior que se había alimentado muy principalmente en el taller 33, que tiene que ver con la confianza en lo que es mi sonido, en lo que es mi voz, digamos, composicional, ¿no? Sí. Y eso después derivó más en la guitarra. Yo retomé la guitarra después de este trabajo del taller y ya empecé, ya después de la muerte de mi madre, después de la universidad, eh, empecé a compartir con mis compañeros de universidad con la guitarra una cosa más creativa.
claro. Entonces así fue como yo, aquí ya me estoy saltando quizá a otra pregunta que podría haber sido, ¿y qué pasa? ¿Cuándo llega la guitarra, digamos, no? Claro, sí, a ¿Cuándo? eso. ¿En qué momento decides que sería la guitarra? Claro, digamos, la guitarra siempre estaba, siempre era como mi voz, ¿no? Es como naturalmente, yo siempre saco cosas de oído con la guitarra, pienso con la guitarra, no tengo que hacer un esfuerzo para traducir lo que mis dedos hacen sonar de lo que mi mente imagina y escucha, Sí. ¿no? Yo puedo cantar tocando rápidamente. Entonces, eh, empecé a compartir con muchos músicos que después han desarrollado una carrera muy importante aquí en Chile, como es el caso de Francesca Ancarola, por ejemplo, una cantante chilena, compositora, qué sé yo. Entonces empezamos a hacer cosas con ella. Después hay un músico que para mí ha sido muy importante, que yo lo conocí en los años de la universidad, que se llama Antonio Restucci, que es un compositor, guitarrista, mandolinista chileno muy destacado, muy virtuoso por un lado en cuanto como digamos, al término virtuoso, digamos, occidental clásico, ¿no? Tipo Paganini, pero también virtuoso en cuanto a muy inspiradas sus composiciones, ¿no? Su música, sus melodías, muy bellas. Entonces eso me quedó muy marcado porque en la universidad uno estudia sobre todo la cosa como más de la estructura, no se estudia tanto la melodía. Es curioso, fíjate, en la composición sobre todo se le da énfasis a la cosa estructural, que Beethoven, digamos, Beethoven. Mozart también, sin duda, pero las melodías mozartianas son mucho más, digamos, viajeras que las de Beethoven. Las de Beethoven están como más al servicio de una cosa que es más la forma, la estructura. Sí. Entonces, en el caso del Toño Restucci, el Toño no tiene estudios formales, tiene estudios muy breves, pero es más intuitivo. Entonces, me sorprendió mucho esa cosa media italiana de las melodías Restucci, Sí. con la mandolina, ¿no? La mandolina, que es este instrumento tan melódico, además. Entonces, y él vivió muchos años en España, tiene mucho vínculo con el flamenco, él trabajó con músicos que tocaban con Paco de Lucía, trabajó con Jorge Pardo, con Carles Benavent. Entonces, esa cuestión me sorprendió porque él lo hacía además con ritmos chilenos, Ok. ¿no? Incorporaba ritmos chilenos y latinoamericanos. Él vivió en Perú también. Entonces, guaynos peruanos y tal. Entonces ahí yo encontré que había una beta de algo importante. Después también trabajé con otros, digamos, también compartí en esos años con otros músicos muy importantes chilenos, como Fernando Carrasco, que es actualmente el decano de la Facultad de Artes de esa universidad, la Universidad de Chile, Ujú. pero también es integrante de Quilapayún, y él también, además, él trabajó con Víctor Jara, él participó en el disco La Población de Víctor Jara, a través del grupo Guamari. Entonces, también toqué mucho con él, ¿no? Y aprendí mucho con él de su manera de hacer la música. Entonces, estos son como nombres que te estoy dando, son muy importantes como en mi desarrollo de mi lenguaje musical. Entonces, con el Toñito empezamos, Toño Restucci, Ajá. empezamos a hacer cosas a dos guitarras. Empezamos a hacer cosas a dos guitarras. Viajamos a Argentina, nos invitan a tocar en un festival de guitarra, que es el festival que organiza Juan Falú, en Argentina, que se llama Guitarras del Mundo, un festival de guitarra muy importante. Lo conozco a Juan Falú y todo el movimiento guitarrístico argentino, que es maravilloso, que es extraordinario, porque son guitarristas solistas, pero que tocan su folclore y son muy creativos. Entonces, es muy raro que estén reproduciendo algo que hizo otro músico. Siempre Sí. están ellos proponiendo algo propio, personal, lo cual es algo muy propio de la música popular, la cosa creativa. Es muy raro que un músico popular siempre toque siempre lo mismo. Sí. Es extraño. Puede suceder, pero aunque pueda repetir lo mismo, generalmente no lo escribe, no está escrito, porque tiene que ver con la memoria y con otra manera de vivenciar la música, aunque pueda escribirlo. Entonces, después de ver el movimiento guitarrístico argentino, yo tomé una decisión de hacer algo en Chile con eso, similar a eso, pero en Chile, porque me pareció que algo faltaba ahí, no había un Sí. desarrollo guitarrístico solista, como si lo había en Argentina, en Brasil, en Perú, sobre todo en esos tres países. Claro. Este,
Y así fue como he desarrollado mis composiciones para guitarra. Después en fin, distintas circunstancias, aquí hay como todo un procedimiento de postulación a fondos concursables, estatales, que apoyan las artes, entonces con eso yo he grabado discos míos solistas, he publicado libros de partitura, y con eso otros guitarristas han empezado a tocar mi música, y así se forma una cadena que nos lleva hasta el día de hoy. Sí. ¿Cuál fue tu primer disco como solista ahorita que lo mencionas? Local 47. ¿Cuál 47? Ese es mi primer disco solista. Antes yo había grabado eh, como 4 o 5 discos importantes, quizá más, eh, con distintos proyectos míos, ¿no? Proyectos colectivos, ¿no? El primero fue con el trío Terranova, que era guitarra, flauta, cello, que hicimos arreglos de música chilena, que fue un cassette, ¿no? En los años 95. Después bueno, con Antonio Restucci como invitado de su quinteto, con Francesca Ancarola, como parte del trío de Francesca Ancarola, pero sobre todo con un grupo que es muy importante en mi historia, que yo fundé con amigos de la universidad y de otros lugares, que se llama Entrama. Okay. Con el grupo Entrama grabamos 2 discos, después yo me retiré por distintas circunstancias, me fui a vivir a España, etc. Y después retomé y actualmente volví a tocar con Entrama, llevo ya 10 años con ellos. Entrama tiene como casi 30 años de existencia. Es un grupo, te lo menciono, ¿no? A propósito, digamos, sí, a propósito de mi primer disco solista. Claro. Lo que pasa es que esos 2 primeros discos de Entrama son importantes porque somos todos compositores, es un trabajo colectivo muy importante. Entonces, si bien no es solamente mi trabajo, sí está mi alma muy presente allí, al igual que con muchos otros proyectos colectivos personales. Claro. Pero mi primer disco personal es Local 47, okay, ¿no? Que lo grabo el año 2000, lo lanzo el año 2001, con ya mis composiciones, y es un disco que reúne una serie de proyectos que yo tenía en ese momento, de los cuales yo participaba en ese momento. Yo estaba en un grupo flamenco, por la presencia de la madre de mi hija, entonces había un chelista ahí con el que siempre después he trabajado con él, el Guaso Cristian Gutiérrez, el Guaso Gutiérrez. Entonces hay 2 temas que tienen esta influencia como de lo flamenco. Luego están los músicos que tocaban con Antonio Restucci, que eran cello, viola, contrabajo y percusión. Entonces los invité a música mía. Hay temas solistas míos, donde está la tonada por despedida, que sé yo, que como que se ha hecho muy conocida. Y en fin, y hay otras cosas más de inventos, más personales, ¿no? Claro. Sí. ¿Y en qué momento llega el trabajo para los niños? Sí, bueno, llega sobre todo con mis hijos, Okay. llega con mis hijos, jugando con ellos. Lo que pasa es que el trabajo para los niños tiene un componente principal, el humor, que es una manera de jugar, digamos, una cosa lúdica, de jugar con las palabras, que siempre la he tenido mi familia, mis padres, mis tíos, mis abuelos. Entonces, simplemente estoy traduciendo allí una vivencia familiar del humor y de mis amigos, ¿no? De jugar con las palabras, ¿no? Entonces, pero con el nacimiento de mis hijos es también jugar con ellos de una manera como más tierna. Claro. Entonces, la ternura y la ridiculez del humor son esos 2 elementos que, estando yo en España, empecé como a desarrollar un poquito más conscientemente, más voluntariamente, más dirigidamente. Sí. Sí, entonces me topé en un momento del internet con una postulación, un fondo que se abrió para postular para hacer un disco de música infantil. Entonces yo ya había hecho 2 canciones, me pareció interesante del Ministerio de Educación acá en Chile, ¿no? Pero yo en España. Entonces, había como 3 meses de plazo y compuse como 15 canciones. Okay.
Qué va. El tren de los animales, del caracol gruñón, todos los que son el repertorio. Y entonces postulé a esta cuestión y no me gané nada, pero me quedé con ese repertorio. Claro. Y ese repertorio empecé a mostrárselo a mis amigos, en la guitarreada, y como que toda la gente empezó como a enganchar muy bien, ¿no? Y entonces después en mis conciertos de guitarra solista, empecé a poner, a introducir de pronto algunas canciones, y lo que más gustaba eran esas canciones. Sí. Entonces, bueno, dada la circunstancia como de la reacción positiva de la gente, pues decidí grabar un disco. Y eso después se transformó en una banda, que es la banda Purreira. Ok. Purreira es un término que lo traje de Mozambique. Purreira significaba pasarlo bien, ¿no? Algo muy entretenido, lo pasé Purreira, qué Purreira lo que me cuentas, qué sé yo. Entonces, y después con Paula, que es mi compañera, formamos esta banda y con otros amigos músicos, con el chelista, este que te cuento, ¿no? El Guaso Gutiérrez, con mi hija, que en ese momento ya estaba más grandecita, tenía 12 años, con un amigo percusionista, y esta banda empezó qué sé yo, a viajar, a tocar y ¿no? a tener mucho éxito, por así decirlo, ¿no? O sea, Claro. yo he grabado varios discos solistas y el disco que más he vendido es el disco de niños. Cachorrito, ¿verdad? No, Cachorrito, fíjate que Cachorrito es, o sea, el tema Cachorrito está dedicado a mi hijo, Ok. sí, pero el disco Cachorrito es un disco de música, de piezas para guitarra, Ah, es un bien. disco instrumental. No, es el disco Purreira, propiamente tal, ese es el que más he vendido. Y Ok. después hicimos ahora, hace 2 años, como un nuevo disco de la banda Purreira, ¿no? Que se Ajá. llama Caleta de Canciones, lo cual es digamos, un juego de palabras, porque en Chile, bueno, caleta es a donde llegan los pescadores, una caleta de pescadores. No sé si en México tiene ese nombre, pero además caleta es sinónimo de cantidad en la juerga chilena, ¿no? Sí. Estoy de caleta, estoy comiendo caletas, mucho, un plato enorme, me serví caleta de tallarines. Entonces, caleta de canciones es el juego también de estar en la caleta, porque estamos en el puerto, ¿no? De La Ok. Serena, Coquimbo, en fin. Pero esos son los dos discos como que tienen así mucho éxito, por así decir, ¿no? Porque y hay mucha Sí. gente que piensa que yo me dedico principalmente a música infantil, y en realidad no No. es así, Sí, no, 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 no. Qué claro. mara. Y los libros vienen piezas, a ver, piezas para guitarra y las divulgaciones de música latinoamericana. Sí, divagaciones. El, Divagaciones. divagaciones, claro, mira, el primer libro que yo hice fue bueno, a mediados de los 2000, el 2007, 2000, no, sí, el 2007. Saqué un libro didáctico Ujú. para el estudio de la armonía en la guitarra, pero con esta manera más popular, ¿no? Sí. Entendiendo el diapasón así como yo lo entiendo. Entonces, es como, no es una manera clásica de hablar de la armonía, pero sí estoy hablando de la armonía clásica, digamos, Ujú. ¿entienden? En el sentido de que la armonía es el estudio pues, de las relaciones de varias voces simultáneas o de los acordes, si es que uno lo entiende como algo horizontal o como algo vertical, pero con esta práctica popular. Ese es el primer libro. Después bueno, antes había hecho en realidad un libro de partituras, ¿no? El año 2002, donde está la tonada por despedida y otras piezas para guitarra, que las empezaron a tocar muchos guitarristas. Pero después yo hice el que mencionas, que es Divagaciones de la música latinoamericana. Eso es un libro que reúne una serie de artículos que yo escribí en una revista digital de arte Ok. sobre reflexiones y mi propia experiencia. Entonces hablo de mi historia y hablo de distintas situaciones, ¿no? Hablo del grupo en trama, pero también de cosas más personales, hablo de mi mamá, ¿no? De qué manera ella me influenció en lo que es mi manera de ser como músico creativo, pero también hablo de Violeta Parra, por ejemplo. Entonces, mis opiniones, mi manera de entender cómo ella también me influencia, en fin. Esto lo encontramos en tu página, ¿verdad? Sí, o sea, mi página actualmente es mi Instagram, digamos. Está. ¿Entiendes? Exactamente, Chicoria Sánchez-oficial.
Está en construcción una página web en donde ahí sí voy a tener toda mi producción, digamos, mi producción publicada, ¿no? Como de partituras y también textos para la venta o para la consulta, digamos. Sí, Pero sí, sí. eso está en construcción, eso viene, eso viene. Vamos a estar ahí pendientes para que nos digas e inmediatamente se empiece a hacer el comentario aquí en México. Bueno, en todos lados, ya sabes, con las redes. Sí, sí, Ok, sí, sí. platícanos de estos premios. Ay, no te estoy quitando mucho tiempo. No, 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 tranquila, dale, dale. Ok, ok. Los premios Altazor y Pulsar. Altazor Ok, y Pulsar. ok. Claro, mira, los premios Altazor, que después se transformaron en premios Pulsar, son los premios que da la Sociedad del Derecho de Autor de Chile Ok. a, a- a los trabajos que se han realizado en ese determinado año, Ujú. ¿no? Equivalen, qué sé yo, como a una especie de... Cada país tiene sus premios, ¿no? En Argentina está el premio Gardel, en fin, pero equivalen de algún modo como a los Grammy, aunque los Grammy pues, se refieren a muchos territorios, a muchos países. Entonces, el premio Altazor, yo he recibido 2 premios Altazor y además varias nominaciones también, Ok. ¿no? Porque en cada edición digamos, participan todos los trabajos que se han hecho ese año determinado, los discos, los libros, lo que sea, y hay una selección llegan 5 finalistas, Ujú. a veces son 5, a veces son más, a veces son menos. Entonces, ser nominado también obviamente es algo importante, ¿no? Entonces, por mi primer disco, el Local 47, yo obtuve el premio Altazor como mejor disco de fusión. Y después eso fue el año 2002. Después del año 2013 me dieron otro premio Altazor por la música incidental de una película que hice, Ok. ¿no? La película Bahía Azul del director Nicolás Acuña. Eh, y estuve nominado, mi segundo disco, que se llama Soyobré, también estuvo nominado a los premios Altazor. Después un disco que hicimos con otro proyecto personal que tengo, que es Sagaré Trío, con Antonio Restucci, este amigo aquel, ¿no? Y Emilio García, un gran, gran guitarrista chileno que tuvo muchos años viviendo en España, muy virtuoso. Hicimos este trío, Sagaré Trío, y nuestro disco también fue nominado. Eh, y después de las Altazores se cambió a Premio Pulsar, porque los premios Altazores englobaban no solamente la música, sino que englobaban también todas las artes, las pinturas, el teatro, en fin. Y ahora los premios Pulsar están más enfocados en la música. Claro. Y yo he obtenido 2 premios Pulsar, ¿no? El premio Pulsar por mi disco Cachorrito, que tú nombrabas, ¿no? De hace 3 años, que como mejor disco de raíz folclórica. Y este año nos dieron el premio Pulsar por el disco Caleta de Canciones, como mejor álbum de música para las infancias. Y además mi primer disco de Purreira estuvo también nominado al premio Pulsar. Wow. No, bueno, hay que escucharlos. Están todos en Spotify. Están todos en Spotify, también, bueno, en Apple Music, en YouTube Music, qué sé yo, en las plataformas. Sí, he estado compartiendo también ahí en redes para que los Bueno, conozcan también aquí en México, los que no lo conocen. muchas gracias. Una cosa más, ¿qué Sí. haces? Digo, yo sé que la música desde pequeño ha sido parte de tu vida y bueno, yo creo que con compositores de tu tamaño, esto se convierte incluso en el hobby. Pero ¿tienes algún hobby? ¿Haces algo más Ah, qué además de la interesante. Fíjate, me lo habían preguntado hace poco. música? Y entonces ya estoy preparado para la respuesta, porque ya me Esa es trampa, no. es trampa, yo sé que es trampa. La música es mi hobby. Okey. Yo sé que decirlo así es como un poco puede sonar como, pero es verdad. Es decir, cuando, cuando no tengo un trabajo, cuando no tengo nada que hacer y quiero relajarme, agarro la guitarra, Ya. ¿entiendes? Sí, Y si se me ocurre una idea,
para componer, tanto mejor. Ojalá tuviera todo el tiempo del mundo para no hacer nada y poder solo hacer música. Claro. Pero hago música, es decir, esa es mi actividad. Lo que pasa es que en realidad lo que más me entretiene es hacer música. Ya. En ese sentido no tengo como un hobby, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Este, podría tener tal vez, ¿no? Pero no le he dado, o sea, tampoco me da el tiempo, ¿no? Porque Claro. realmente hay que desdoblarse con la música porque es difícil, Sí, sí, es sí. difícil, digamos, tengo que hacer mil cosas, entonces, este, en la música, digamos, con la Claro. música, ¿no? Tocar, viajar, me hacen un encargo de componer, quiero postular a un fondo para ver si logro tal cosa, eh, ¿entiendes? De distintas cosas que van apareciendo. Pero es curioso, claro, mi hobby es la música. Claro, y además con la familia también es la música, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, No, lo que pasa es que además yo lo paso muy bien haciendo música, me disfruto mucho, entonces es un hobby. sí, 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 sí. Ay, qué maravilloso, en verdad. Ay, mi querido Chicoria, ya, ahora sí ya, Chicoria aquí Sí, para los cuates, diríamos aquí. exactamente, eso me gustó, así es. Ay, en verdad es un privilegio, fue un privilegio estar contigo, recorrer tu historia, tu música. Eres, digo, bueno, además ya lo sabía yo, pero súper sensible y que hayas compartido conmigo estos recuerdos, tus procesos, visión del arte, ¿no? De todo lo que has hecho, para mí es muy valioso. Me dejas, pero llenita, llenita, yo creo que para mucho tiempo. Te agradezco muchísimo. Bueno, mira, quiero agregar una cosita quizás, ¿ya? Sí, 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 Como claro. para completar la última parte quizás de este rompecabezas que soy, Sí, o no sé si rompecabezas o construye alma, pongamos. sí. Mira, hay una otra faceta mía de músico que es la faceta como de compositor. Okey, ¿Cuál es la diferencia con todo lo que he dicho? Que todas estas que hemos conversado, yo soy el que está tocando. Yo compongo y toco. En mis okey, discos solistas yo compongo y toco la guitarra. En Entrama, yo además de guitarra toco flauta traversa, toco acordeón, toco charango, toco distintos instrumentos. Eh, pero soy tocador, soy como la mayoría de los músicos populares. Todos los músicos populares somos compositores y tocadores, claro. intérpretes, ¿no? Sí, Ejecutantes. No me gusta ni ejecutante ni intérprete, pero tocamos el instrumento. sí. Pero yo también compongo para otros. Digamos, acabo de componer, por ejemplo, se acaba de estrenar hace una semana una obra para orquesta de cuerdas Oh, que hice para un festival de cuerdas que hubo en el sur de Chile, el festival Willow Willow, un lugar hermoso, increíble. Este, entonces, esa es una faceta distinta, aunque es la misma, pero es distinta porque ahí yo no estoy tocando, sí, ¿no? claro. Estoy componiendo, imaginando, escuchando, cantando, y es otra alegría, es Claro. otro hobby Sí, que sí, se sí. junta con los de acá, ¿entiendes? Guau. Eso nomás te quería agregar. No, y necesito algo más, algún Sí. consejo que le quieras dar a los jóvenes que se inician en la música. Uy, mira, que crean, que quieran, que amen esto y que sepan que es difícil, que es sacrificadísimo, eh, pero que hay que hacerlo, porque alguien tiene que hacerlo. O sea, es muy triste la cosa sin música, ¿no? Sí, Pienso yo. Y realmente yo pienso que la música es sanadora, yo pienso que es necesaria, yo pienso que es una magia sanadora la música. Entonces somos como los sanadores de la tribu. sí, Eh, junto con muchas otras disciplinas, no solamente la música. Pero yo sé que hay muchos músicos, y lo respeto, que, que piensan en el dinero. Maravilloso, yo también necesito, yo quiero eso, mucho, por favor. Pero cuando estoy haciendo música, estoy pensando en la música. sí, Estoy pensando en la música. Puedo pensar, eso sí, quiero hacer bailar a las personas, por ejemplo, ¿no? sí. Vale, entonces voy a hacer música para hacer bailar.
así haga reggaetón. Así haga reggaetón, ok. Pero el pensamiento, pienso yo, que tiene que ser, quiero hacer bailar a las personas, no quiero ganar plata. Claro. Muy bienvenida la plata. Yo la necesito como cualquier hijo de vecino en la humanidad, en el Claro. planeta Tierra, ¿no? Sí. Pero si yo hago música es porque hay algo que nace de mi corazón y que se va a conectar con otro corazón. Entonces es esa conexión la que es así muy enriquecedora. Claro. Eso nomás. Ay, fabuloso. Chicoria, muchísimas gracias, en verdad. Y ojalá nos veamos muy pronto para seguir platicando, porque, híjole, tienes demasiadas anécdotas y muy Bueno, interesantes. Y eso es lo que nos hace, además, bueno, acercarnos un poco más a tu música, ¿no? Finalmente. Te qué bueno. agradezco muchísimo, No, muchísimo. gracias a ti por todas las preguntas. Un abrazo desde acá, desde México, y ya sabes que tienes a tu admirador por ahí también en La Serena, a don Muy Claudio Balbontín, ahí anda también. bueno, perfecto. Feliz de que te tuviera yo aquí, me dijo. Bueno, Bueno, y a todos genial. los que nos escuchan, por favor, no se les olvide darle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y si les gustó el contenido, compártanlo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Un abrazo gigante. Igualmente, un abrazote. Bueno, Bye. chao. Chao. Esta semana en Historias en Clave nos acompaña Andy Olmos, joven músico veracruzano de apenas 18 años, cuya trayectoria ya deslumbra dentro y fuera de su estado natal. A los 12 años ingresó a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, donde actualmente continúa perfeccionando su arte. Ha tomado clases magistrales internacionales, grabado 2 producciones discográficas como solista y ha sido seleccionado en múltiples ocasiones para presentarse con la Orquesta Universitaria de Música Popular y la Orquesta Municipal de Jalapa. Su talento lo llevó a obtener mención honorífica en el concurso de solistas de la Universidad Veracruzana y a colaborar con agrupaciones como la Banda Sinfónica del Estado de Veracruz y el Ensamble de Jazz de la Universidad Veracruzana. Recientemente, el 26 de septiembre, brilló como solista con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto de temporada. ¿Quieres conocer su historia, su proceso creativo y su visión como joven músico mexicano? No te lo pierdas, en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.